Recibamos con un fuerte aplauso a Lorenzo Lara. Muchas gracias. Yo pasé muchos años en la universidad y en el IBIC, muchos años de vida académica, y nunca pensé que iba a ser emprendedor. Mucho menos pensé que iba a ser inversionista. Menos aún pensé que mi actividad principal iba a ser conectar a emprendedores con ustedes esa experiencia y contarles un poco de las cosas que he aprendido a lo largo de todos estos años. 12 años buscando dinero. Algo debo haber aprendido. Algo de dinero he encontrado. Quizás no todo el que me hubiera gustado encontrar, pero algo he podido encontrar. Una de las cosas principales que he aprendido es que hay muchas fuentes para encontrar dinero. Es decir, el dinero no está solamente en los bancos, el dinero no está solamente en los inversionistas. Además, hay muchos tipos de inversionistas. De hecho, la tesis que yo quiero sustentar hoy y quizás el mensaje central que quiero transmitirles es que el emprendedor es también un inversionista. Y el destino del emprendedor, si tiene éxito, es convertirse en un inversionista cada vez más activo. Porque una de las metas de un emprendimiento es precisamente generar recursos. Un emprendimiento necesita recursos, toma recursos y los transforma, y a través de esa transformación va a generar nuevos recursos, más abundantes todavía. Esta es una de las experiencias más interesantes que he tenido a lo largo de estos 12 años. Estas personas que están ahí son Luis Carlos Uzcategui, Luis Miguel Molina y Robert Rivas, los fundadores de tucarro.com. Aquí están bien jóvenes, hace 12 años más o menos, cuando comenzamos. De hecho, una de las... el comienzo de mi propia actividad, el comienzo de negocios digitales, en buena medida se dio porque tuve la suerte de conocer a Luis Carlos, a Luis Miguel y a Robert en un evento como este, en el IESA, donde yo hablé de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico y ellos al final de la conferencia vinieron a hablar conmigo, me invitaron a su oficina, fui a visitarlos y realmente quedé sorprendido por la calidad de su actividad. Su oficina era en el silencio, un edificio espantoso. Cuando yo llegué al edificio, casi que me dio miedo entrar, pero cuando llegué a la oficina de los Luises, incluyendo a Robert, los llamábamos y los llamamos todavía los Luises, la oficina era impecable, era austera, pero estaba muy bien montada. El proceso de conseguir recursos, entonces, consiste, entre otras cosas, en que los emprendedores se encuentren con los inversionistas. Me gustaría poner aquí la foto de algún inversionista venezolano. Seguramente ustedes entienden por qué no puedo poner la foto de un inversionista venezolano allí. Una de las cosas que ocurre en otros países más desarrollados en estos temas es que a los inversionistas no les da miedo que su foto aparezca en una presentación pública como esta, que además seguramente va a estar colgada en internet. Coloco nuestro ecosistema, el ecosistema de negocios digitales ahí, porque nuestro ecosistema, es decir, la actividad de mi compañía se especializa precisamente en conectar a los inversionistas con los emprendedores. En esta lámina, el inversionista está en el centro. Los socios son los emprendedores. Los proyectos son los negocios en donde invertimos y hemos invertido, sirviendo de puente entre los inversionistas y los emprendedores. Y allá arriba están negocios digitales. Y negocios digitales es
digamos, la cara visible, es la cara pública de unos cuantos inversionistas. Algunos son personas, otros son instituciones, algunos son personas con tantos recursos que son prácticamente instituciones, ellos mismos, y nosotros manejamos todo el proceso de conexión entre los emprendedores y los inversionistas. Por cierto que una de las caras que yo podría y me gustaría haber puesto aquí es precisamente la cara de los emprendedores exitosos, que hoy en día son inversionistas y forman parte de nuestra red de inversionistas. Esto no lo logro manejar bien. De manera que los emprendedores y los inversionistas recorremos juntos el camino emprendedor. Esta foto es uno de los momentos más alegres, uno de los momentos de celebración de éxito de los mismos emprendedores de tucarro.com, aquí con unos añitos un poquito más, en donde recibimos todos el premio de lo mejor de las .com, que es un evento anual que creo que ya no se hace, lamentablemente, pero por muchos años se hizo, y era el evento más importante en el mundo de los negocios de Internet. Ahí estoy yo también, con unos poquitos años menos, disfrutando enormemente este momento de celebración. Para conversar con los inversionistas es importante que el emprendedor conozca algo del lenguaje de los inversionistas. Y parte de ese lenguaje es lo que se llama el capital emprendedor. El capital emprendedor es también conocido más generalmente como capital de riesgo. Sin embargo, el término capital de riesgo tiene una connotación un poquito negativa porque enfatiza el aspecto de riesgo, mientras que hay algunas instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo que están propiciando que usemos el término capital emprendedor porque expresa mucho mejor lo que hace y lo que significa ese capital. El capital emprendedor es un dinero que se aporta a cambio de una participación en el patrimonio de la empresa. Lo distinguimos del dinero que es prestado, que también es una forma de participación. Por ejemplo, los bancos prestan dinero y también participan en el desarrollo de un emprendimiento, pero lo hacen a cambio de una deuda. Participan en el riesgo del negocio, pero lo hacen a cambio de retornos garantizados de alguna manera y comprometidos en montos y lapsos prefijados. El aporte de capital emprendedor es una forma de inversión y se entrega a cambio de acciones. El aporte de un préstamo es un financiamiento. Una empresa puede recibir aportes de dinero o de otros tipos de recursos bajo la forma de inversión que se convierte en patrimonio o mediante el mecanismo de financiamiento que se convierte en deuda. Esto es un lenguaje que hay que aprender y saber traducir en términos, por ejemplo, de la contabilidad de una empresa. Es parte, digamos, del entrenamiento que un emprendedor necesita para conversar con los inversionistas y es el tipo de asesoría y acompañamiento que Negocios Digitales le da al emprendedor. Lo ayuda a prepararse para conversar con los inversionistas y para negociar con los inversionistas. Quiero enfatizar el hecho de que el inversionista comparte el riesgo del emprendedor. La persona o institución que aporta capital emprendedor comparte 100% el riesgo del negocio. Quien emprende está aportando su tiempo, conocimientos y capacidades. Seguramente también está aportando algunos ahorros o su capacidad de crédito y lo hace a cambio de una participación en el patrimonio de la empresa que se constituye para respaldar la continuidad y el crecimiento del negocio. Asimismo, el inversionista que aporta capital emprendedor está aportando bajo condiciones muy similares a las del emprendedor, comparte el riesgo y aporta no solo dinero, sino su conocimiento de negocio, incluyendo su red de relaciones que facilitan el acceso a mercados de muy diverso tipo.
ese aspecto se enfatiza sobre todo en lo que se llama los inversionistas ángeles. Ese es otro término que conviene que los emprendedores conozcan. En Venezuela no es todavía muy popular, en otros países cada día es más popular. Los inversionistas ángeles son un tipo de inversionista que está dispuesto a participar en el desarrollo de un negocio desde muy temprano, prácticamente desde que está en proceso de planificación. No solamente está dispuesto a aportar dinero el inversionista ángel, sino que está dispuesto a acompañar el desarrollo del negocio. Muchos inversionistas ángeles precisamente tienen como antecedentes haber sido emprendedores. Y una de las posibles, transformaciones, es decir, el futuro de un emprendedor es posiblemente convertirse en un inversionista ángel. Por cierto que el término inversionista ángel es un término que viene del ambiente de teatro en Nueva York, en Broadway, a principios del siglo XX, se comenzó a usar ese término de inversionista ángel para identificar a las personas que sabían mucho de teatro, les gustaba ir al teatro, iban a los teatros, en callecitas recónditas en Nueva York, identificaban nuevos directores de teatro y tomaban el riesgo de invertir en estas personas, esperando que luego tuvieran un éxito llegando a Broadway. Ese término se usa hoy en día para la inversión ángel en emprendimientos, que tiene un espíritu semejante, porque el inversionista ángel, que es una persona muy conocedora de negocios, que generalmente, como decía antes, ha sido un emprendedor exitoso, esa persona identifica a un emprendedor, a un negocio cuando está todavía muy pequeño y es capaz de reconocer el potencial que tiene ese negocio y está dispuesto no solo a aportar su dinero, sino sus conocimientos y sus relaciones, que suelen ser muy importantes en el desarrollo de un negocio. Yendo a responder la pregunta, ¿dónde encontrar los recursos para emprender? Quiero hacer referencia a un artículo que apareció en la revista Debates Yesa, en donde escribimos, Angelo Burgazzi y yo, en donde identificamos y describimos el entorno de recursos del emprendedor. Identificamos 5 grupos en donde el emprendedor de forma natural va a encontrar esos recursos. Va a encontrar no solamente dinero, sino muchas otras cosas. El primer entorno, el más cercano, por supuesto, es el equipo emprendedor. El equipo emprendedor que pone de su tiempo, que pone de sus ahorros. El segundo es el entorno social, la familia, los amigos cercanos que lo conocen y que confían de manera natural en sus capacidades. Están dispuestos a poner los primeros recursos. Luego está el entorno operativo. El entorno operativo está compuesto fundamentalmente por los empleados, los proveedores y los clientes. Estos grupos de personas que están involucrados con el negocio, que están cerca del negocio, conocen muy de cerca el negocio y pueden evaluar mucho mejor que otras personas las posibilidades de éxito de esta iniciativa y con frecuencia van a estar dispuestos a aportar recursos también. Por ejemplo, un empleado puede estar dispuesto a cobrar un poco menos o a lo mejor posponer el cobro de su salario y de esa manera aporta al arranque del negocio. O de repente un proveedor está dispuesto a adelantar un servicio. Por ejemplo, unos abogados están dispuestos a aportar los trámites legales y posponen el cobro. Es una manera de financiamiento. Ese financiamiento puede ser como una deuda o puede ser también como un aporte a capital. Y a veces uno se encuentra con un cliente muy bueno a quien uno le va a dar un servicio que necesita mucho y con urgencia, y ese cliente puede estar dispuesto a adelantar un dinero, adelantar un pago para que el negocio arranque y le resuelva su problema.
Esos son mecanismos muy frecuentes de financiamiento, bien sea por la vía de deuda o bien sea por la vía de patrimonio. Estos tres ámbitos son los más cercanos al emprendedor y los más cercanos al negocio. Luego aparecen ámbitos un poco más lejanos, ámbitos institucionales, ámbitos no solo institucionales, a veces también están conformados por personas, pero que no tienen un vínculo directo ni con el emprendedor ni con el negocio. Por ejemplo, hay instituciones sin fines de lucro, como el Centro Emprendedor BOD, o como otras, como CESAP, por ejemplo, que mencionó Esteban Reyes al principio, que tienen actividades que apoyan al emprendimiento muchas veces gratuitas o a costos muy, muy accesibles. Esa es una manera como el emprendedor financia su arranque. Y hay instituciones con fines de lucro, por ejemplo, negocios digitales. Mi compañía es una institución con fines de lucro que apoya a los emprendedores cobrando honorarios o a veces tomando acciones de las compañías que hemos apoyado. Por ejemplo, con tucarro.com, nosotros en vez de recibir honorarios, recibimos acciones. Nos hicimos accionistas de la compañía de forma directa. De manera que esta lista es, espero que sea útil para ustedes saber dónde encontrar los recursos para emprender. Aquí hay algunos ejemplos, no se logra ver desde muy lejos, pero quería simplemente, este está en el artículo del IESA, quisiera simplemente mencionar aquí, por ejemplo, el caso de un centro de comunicación en una zona popular. ¿Qué recursos propios, con qué recursos propios arrancó? Bueno, con una habitación propia, un local a pie de calle. En su entorno operativo encontró con que la empresa de telecomunicaciones estaba dispuesta a ayudarlo y financiando, por ejemplo, la compra de una franquicia de un centro de comunicaciones. En su entorno social, ese es un proveedor. La empresa de telecomunicaciones es un proveedor y lo ayuda a arrancar. En su entorno social, sus hermanos y amigos lo ayudan a atender el centro de comunicaciones. En el ámbito de la responsabilidad social o de las organizaciones sin fines de lucro, se encuentra con el Centro Emprendedor BOD, por ejemplo. Y entre las instituciones que sí tienen fines de lucro y están dispuestos a ayudarlo, se encuentra con las instituciones que le otorgan microcréditos. De manera que así podemos ver cómo el emprendedor encuentra recursos de una forma natural. Quisiera finalizar con un mensaje que está muy vinculado a una experiencia magnífica que he tenido en los últimos 12 a 18 meses con el Ecosistema Nacional de Emprendimiento. El Ecosistema Nacional de Emprendimiento es una iniciativa de más de 150 instituciones y personas que estamos todos comprometidos con el desarrollo del emprendimiento en Venezuela. Y en ese contexto del Ecosistema Nacional de Emprendimiento surgió el mapa de lo que llamamos el camino del emprendedor. Y el camino del emprendedor es el lugar, el camino es el dónde y el cómo encontrar recursos para emprender. El camino del emprendedor comienza con la idea. El camino del emprendedor es circular. Voy a mostrar, esto es una espiral que vuelve sobre sí mismo. El emprendedor tiene una idea de negocios porque pertenece a una cultura que la engendra y a un país que lo acoge y le posibilita encontrar los recursos que necesita para emprender. Su tarea principal desde el comienzo es conformar el equipo emprendedor. Inicia la búsqueda educándose, preguntando a los que ya han hecho estas cosas o a quienes las han investigado y han diseñado cursos y programas como el que estamos disfrutando el día de hoy. Arranca y desarrolla el negocio junto con su equipo, apoyado en múltiples servicios que le permiten constituir una empresa, llevar la contabilidad, hacer un plan de negocio, entre otras cosas. Encuentra el dinero gracias a que otros, antes que él,
han generado recursos amplios, han creado patrimonios y ahorros que les permiten, a través de múltiples mecanismos, otorgar préstamos o invertir. La madurez del emprendedor, cuando llega al final de su camino emprendedor, en materia de dinero, es transformarse en un inversionista ángel. El camino emprendedor llegará a su madurez cuando produzca numerosos ciudadanos emprendedores dispuestos a promover activamente un mejor marco legal para emprender y unas políticas públicas que hagan más atractivo emprender en nuestro propio país. Aquí está el camino emprendedor con las caras de algunos de los emprendedores que han participado activamente en el ecosistema nacional de emprendimiento. Y bueno, junto con ellos los invito a vincularse con el ecosistema nacional de emprendedor y declarar con orgullo que somos emprendedores, todos podemos serlos y queremos construir con ello un mundo mejor y un mejor país. Muchas gracias.